Internet alberga miles de millones de páginas web. La mayoría pasan completamente desapercibidas. Nacen, permanecen unos años en línea, y finalmente desaparecen sin que nadie las recuerde. Pero, muy de vez en cuando, aparece un sitio que termina influyendo en el mundo real de formas que nadie habría imaginado. Un lugar capaz de trascender la pantalla de un computador, de aparecer en los noticieros, en investigaciones gubernamentales, en debates sobre libertad de expresión, y en decisiones que cambiarían para siempre la forma en que entendemos Internet. Durante años existió un foro prácticamente desconocido para la mayoría de las personas. No era una red social, no tenía perfiles, no había fotografías de perfil, ni seguidores, ni algoritmos que decidieran qué contenido ver. Solo existían miles de personas completamente anónimas escribiendo detrás de una pantalla. Su nombre era 8chan. Con el tiempo, ese pequeño foro pasó de ser un experimento sobre libertad de expresión a convertirse en uno de los sitios más controvertidos de Internet. Empresas multimillonarias rompieron relaciones con él. Gobiernos comenzaron a investigarlo. Los medios de comunicación de todo el mundo hablaban de la misma página, y su propio creador terminó pidiendo públicamente que desapareciera. Pero la verdadera historia nunca comenzó con escándalos, ni con titulares, ni con investigaciones. Comenzó varios años antes, en un lugar completamente diferente, un sitio donde nació gran parte de la cultura moderna de Internet. Porque para entender qué fue 8chan, primero hay que entender cómo nació Internet tal como la conocemos hoy. Antes de 8chan, mucho antes de Facebook, mucho antes de X, antes conocida como Twitter, incluso antes de YouTube, ya existían comunidades gigantescas en Internet. No se parecían en nada a las redes sociales actuales. No había nombres reales. No existían los perfiles personales, ni las fotografías cuidadosamente editadas. Lo único que importaba era el contenido. Todo comenzó en Japón. A finales de los años 90 apareció un sitio llamado 2channel, conocido simplemente como Nichannel. Era un foro donde cualquier persona podía participar de forma completamente anónima. Aquella idea resultó revolucionaria. La ausencia de identidad cambiaba por completo la manera en que las personas interactuaban. Las opiniones importaban más que quien las escribía. Pocos años después surgiría Futaba Channel, un sitio que añadió un elemento completamente nuevo: las imágenes. En lugar de limitarse al texto, los usuarios podían publicar fotografías acompañadas de comentarios. Así nacieron los primeros image boards, un formato que terminaría influyendo profundamente en la cultura de Internet. Durante años, estos sitios permanecieron prácticamente desconocidos fuera de Japón, hasta que, en octubre del año 2003, un adolescente estadounidense de apenas 15 años decidió crear su propia versión en inglés. Su nombre era Christopher Poole, aunque casi todo Internet lo conocería por un simple apodo: Mut. El sitio recibió un nombre extremadamente sencillo: 4chan. En un principio parecía una copia más de los foros japoneses, pero nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los lugares más influyentes de toda la historia de Internet. En 4chan nacieron miles de memes que hoy forman parte de la cultura popular. Allí aparecieron imágenes que dieron la vuelta al mundo. También surgieron comunidades dedicadas a la programación, a la tecnología, al anime, a los videojuegos, al arte, y a prácticamente cualquier tema imaginable. Pero existía una característica que diferenciaba a 4chan de casi cualquier otra plataforma: el anonimato. No hacía falta crear una cuenta, no existían seguidores, no había reputación. Cada publicación era juzgada únicamente por lo que decía, no por quien la escribía. Esa libertad convirtió al sitio en un espacio increíblemente creativo, pero también extremadamente caótico. Con el paso de los años comenzaron a aparecer bromas cada vez más elaboradas, campañas organizadas, filtraciones, investigaciones colectivas, y movimientos como Anonymous, que encontraron en esos foros un lugar donde coordinar algunas de sus primeras acciones públicas. Para millones de usuarios, 4chan representaba el último rincón verdaderamente libre de Internet. Pero no todos pensaban igual. A medida que el sitio crecía, también aumentaba la necesidad de moderar el contenido. Algunas publicaciones eran eliminadas, ciertos usuarios eran expulsados, y varias comunidades desaparecieron por decisión de la administración. Aquello generó un debate que todavía continúa hoy. ¿Puede existir una plataforma completamente libre? ¿O toda comunidad necesita reglas para sobrevivir? Mientras esa discusión dividía a los usuarios, un joven programador observaba todo desde su habitación.
Creía que Internet estaba perdiendo algo esencial, y estaba convencido de poder construir una alternativa. Su nombre era Frederick Brennan, y sin saberlo, estaba a punto de crear uno de los sitios más polémicos de toda la historia de Internet, 8chan. En el año 2013, mientras 4chan seguía creciendo, un joven programador llamado Frederick Brennan pasaba gran parte de su tiempo frente al computador. Desde muy pequeño había sentido una enorme fascinación por la tecnología. Programar era mucho más que un pasatiempo, era la forma en la que entendía el mundo. Con los años, también se convirtió en un usuario habitual de 4chan. Le gustaba la libertad que ofrecía el sitio, la posibilidad de publicar sin necesidad de revelar quién era, y la enorme variedad de comunidades que existían dentro de la plataforma. Pero poco a poco comenzó a notar algo. 4chan estaba cambiando. A medida que aumentaba su popularidad, también aumentaba la moderación. Algunos tableros desaparecían, determinadas publicaciones eran eliminadas, y muchas decisiones dependían únicamente de la administración del sitio. Para la mayoría de los usuarios aquello era algo completamente normal, pero Brennan pensaba diferente. Creía que Internet debía ofrecer un espacio donde cada comunidad pudiera decidir sus propias reglas, sin depender de un administrador central. Su idea era sencilla. Si alguien quería crear un nuevo tablero, debía poder hacerlo. Si una comunidad quería establecer sus propias normas, también debía tener esa posibilidad, siempre que no se publicara contenido ilegal. Aquella idea dio origen a un proyecto llamado Infinity, un software diseñado para que cualquier persona pudiera crear fácilmente su propio tablero de discusión, sin necesidad de desarrollar una plataforma desde cero. Pero Brennan no quería quedarse solo con el programa. Quería demostrar que su idea realmente funcionaba. Así nació un nuevo sitio. Su nombre era 8chan. A diferencia de 4chan, donde solo existían determinados tableros aprobados por la administración, en 8chan cualquier usuario podía crear el suyo. En cuestión de minutos comenzaron a aparecer comunidades sobre videojuegos, tecnología, anime, cómics, programación, política, historia, y prácticamente cualquier tema imaginable. La propuesta era diferente. No era simplemente otro foro, era una plataforma construida alrededor de una idea: la descentralización. Cada comunidad tendría sus propios moderadores, sus propias reglas, y una enorme autonomía para decidir cómo funcionar. En aquel momento, muy pocas personas prestaron atención al proyecto. Era solo un sitio pequeño, creado por un joven programador, sin grandes inversionistas, sin publicidad, y con apenas unos cientos de usuarios. Nada hacía pensar que aquel experimento terminaría ocupando titulares en todo el mundo. Sin embargo, había un detalle que Brennan jamás imaginó. Cuando una plataforma ofrece libertad casi absoluta, también abre la puerta a personas que buscan precisamente eso, no para debatir, no para compartir conocimientos, sino porque habían dejado de ser bienvenidas en otros lugares de Internet. Y esa pequeña decisión cambiaría el destino de 8chan para siempre. Al principio, 8chan era exactamente lo que Frederick Brennan había imaginado, un lugar donde cualquier persona podía crear una comunidad, y administrarla con sus propias reglas. Cada día aparecían nuevos tableros. Algunos hablaban de programación, otros de anime, videojuegos, literatura, fotografía, ciencia, y cientos de temas completamente normales. Pero Internet tiene una característica muy particular. Cuando una comunidad desaparece de un sitio, rara vez desaparece por completo. Simplemente busca un nuevo lugar donde reunirse. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Con el paso de los meses, varias comunidades que habían sido eliminadas de 4chan comenzaron a llegar a 8chan, no porque Brennan las hubiera invitado, sino porque allí encontraban algo que otros sitios ya no ofrecían: mayor libertad para publicar. Cada nueva migración hacía crecer la plataforma, y con cada nuevo usuario, también aumentaba la responsabilidad de administrarla. Sin embargo, Brennan seguía convencido de que el sistema funcionaría. Creía que cada comunidad sería capaz de moderarse a sí misma, y que los propios usuarios encontrarían un equilibrio. Era una idea optimista, pero Internet rara vez funciona de forma tan sencilla. Mientras algunos tableros compartían arte, tecnología, o programación, otros comenzaron a publicar contenido cada vez más polémico. Las discusiones se volvían más agresivas, las provocaciones eran cada vez más frecuentes, y algunos usuarios empezaron a poner a prueba los límites de aquella libertad. El problema era que 8chan había sido diseñado precisamente para intervenir lo menos posible.
Eliminar un tablero significaba romper el principio sobre el que se había construido toda la plataforma. Pero permitir que todo continuara también tenía consecuencias. Por primera vez, Frederick Brennan comenzó a enfrentarse a una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Hasta dónde debía llegar la libertad de expresión? ¿Y en qué momento una plataforma tenía la obligación de intervenir? Mientras ese debate apenas comenzaba, otro acontecimiento estaba a punto de cambiar por completo el destino de 8chan. En el año 2014, una enorme controversia relacionada con la industria de los videojuegos empezó a extenderse por Internet. Millones de personas discutían sobre periodismo, ética, videojuegos y libertad de expresión. Aquella polémica sería conocida como Gamergate, y sin que Brennan pudiera imaginarlo, convertiría a 8chan en el centro de una tormenta que lo haría crecer como nunca antes, pero también marcaría el inicio de su caída. Durante gran parte de su primer año, 8chan seguía siendo un sitio relativamente pequeño, lejos de llamar la atención de los grandes medios. Pero en el año 2014, todo cambió. Una controversia relacionada con la industria de los videojuegos comenzó a expandirse rápidamente por Internet. Lo que empezó como una discusión entre un pequeño grupo de personas, terminó convirtiéndose en uno de los debates más intensos que la comunidad en línea había vivido hasta ese momento. El fenómeno sería conocido como Gamergate. Durante meses, miles de usuarios participaron en discusiones que se extendieron por foros, redes sociales, blogs y plataformas de video. Las conversaciones eran cada vez más intensas, y muchos espacios comenzaron a endurecer sus políticas de moderación. Algunas publicaciones eran eliminadas, varios usuarios fueron expulsados, y determinadas comunidades dejaron de existir. Fue entonces cuando muchas de esas personas comenzaron a buscar un nuevo lugar donde continuar las discusiones. Ese lugar fue 8chan. En cuestión de semanas, la plataforma recibió una cantidad de usuarios que nadie había previsto. Cada día aparecían nuevos tableros, miles de publicaciones, y comunidades completas que migraban desde otros sitios de Internet. Por primera vez, 8chan dejó de ser un proyecto experimental, y comenzó a convertirse en una plataforma con una presencia cada vez mayor. Pero ese crecimiento traía consigo un problema. Muchos de los nuevos usuarios no buscaban simplemente un espacio para debatir, buscaban un lugar donde pudieran publicar aquello que otras plataformas ya no permitían. Frederick Brennan observaba cómo el sitio crecía a una velocidad extraordinaria. Su idea había funcionado. Cada comunidad administraba sus propias reglas, los tableros se multiplicaban, y la actividad aumentaba día tras día. Pero también empezaban a aparecer contenidos que ponían a prueba los límites de aquella libertad. El sistema que había imaginado funcionaba perfectamente cuando las comunidades actuaban de buena fe. Sin embargo, no todas lo hacían. Cada decisión se volvía más complicada que la anterior. Si intervenía, traicionaba la filosofía con la que había creado 8chan. Si no intervenía, permitía que determinados grupos utilizaran la plataforma para publicar contenidos cada vez más controvertidos. Era un dilema para el que no existía una respuesta sencilla. Mientras tanto, fuera de 8chan, cada vez más periodistas comenzaban a preguntarse qué estaba ocurriendo dentro de aquel extraño foro. Por primera vez, el nombre de 8chan empezaba a aparecer en artículos especializados sobre tecnología. Todavía estaba muy lejos de convertirse en noticia mundial, pero el interés ya había comenzado, y con él, también llegaría el escrutinio público. Sin saberlo, Frederick Brennan estaba perdiendo poco a poco el control de su propia creación, porque una vez que una plataforma alcanza determinado tamaño, ya no pertenece únicamente a quien la creó, empieza a pertenecer a quienes la utilizan, y algunos de esos nuevos usuarios estaban a punto de cambiar para siempre la historia de 8chan. Mientras 8chan seguía creciendo, Frederick Brennan comenzó a enfrentarse a un problema completamente distinto. Mantener una plataforma de ese tamaño no era sencillo. Cada día aumentaban los costos, los servidores, el ancho de banda, el mantenimiento, y la moderación mínima que todavía era necesaria. Para un proyecto independiente, aquello empezaba a ser insostenible. Fue entonces cuando apareció un empresario estadounidense llamado Jim Watkins, un hombre muy diferente a Brennan. Durante años había vivido en Filipinas, y administraba varios sitios relacionados con foros de Internet, entre ellos, un servicio de alojamiento conocido como NT Technology. Watkins vio potencial en 8chan, no solo como una plataforma, sino como un proyecto con una comunidad cada vez más grande. Poco a poco, comenzó a ofrecer ayuda técnica, servidores,
infraestructura, y recursos para mantener el sitio funcionando. Al principio, la relación parecía beneficiosa para ambas partes. Brennan podía seguir desarrollando la plataforma, mientras Watkins aportaba la infraestructura necesaria para mantenerla en línea. Pero con el paso del tiempo, aquella colaboración empezó a cambiar. Las decisiones técnicas comenzaron a depender cada vez más de Watkins, y también aumentó su influencia sobre el futuro del sitio. Aunque Frederick Brennan seguía siendo el rostro más conocido de 8chan, el control real de la infraestructura ya no dependía únicamente de él. Era un cambio silencioso, que muy pocas personas notaron en aquel momento. Mientras tanto, el foro continuaba creciendo. Cada semana aparecían nuevos usuarios, nuevos tableros, y discusiones cada vez más intensas. Algunos periodistas especializados ya seguían de cerca lo que ocurría dentro de la plataforma. Pero fuera de esos círculos, el nombre de 8chan seguía siendo prácticamente desconocido. Todo cambiaría en los años siguientes, porque Internet también estaba cambiando. Las grandes redes sociales comenzaron a reforzar sus políticas de moderación. Facebook eliminaba comunidades, Twitter suspendía cuentas, YouTube endurecía sus normas, y muchas personas expulsadas de esas plataformas empezaron a buscar nuevos lugares donde publicar. Una parte de ellas terminó llegando a 8chan. El foro comenzó a convertirse en refugio para comunidades que ya no encontraban espacio en otros sitios. Y cuanto mayor era esa migración, más difícil resultaba administrar la plataforma. Frederick Brennan empezó a darse cuenta de que su experimento estaba tomando un rumbo que nunca había imaginado. La libertad absoluta que había defendido durante años comenzaba a tener un costo. Cada nueva polémica atraía más atención, cada nuevo artículo aumentaba la presión, y cada decisión se volvía más complicada que la anterior. Pero todavía faltaba el acontecimiento que cambiaría todo, un momento que convertiría a 8chan en noticia internacional, y que haría que su propio creador tomara una decisión impensable: pedir públicamente que la plataforma desapareciera. Durante varios años, 8chan había permanecido relativamente alejado de la atención del público. Era conocido principalmente dentro de determinadas comunidades de Internet, pero fuera de ellas, muy pocas personas habían oído hablar del sitio. Todo cambió en el año 2019. En cuestión de pocos meses, varios ataques violentos ocurridos en distintos lugares del mundo tuvieron un elemento en común. Antes de cometerlos, sus autores habían publicado mensajes en 8chan. Aquello fue suficiente para que periodistas, investigadores y gobiernos comenzaran a mirar directamente hacia la plataforma. De un momento a otro, el nombre de 8chan apareció en los principales medios de comunicación del mundo. Lo que hasta entonces era un foro relativamente desconocido, ahora ocupaba titulares internacionales. La presión aumentó de forma inmediata. Muchos comenzaron a preguntarse si una plataforma podía ser responsable por el contenido que publicaban sus usuarios. Otros defendían que la responsabilidad pertenecía únicamente a quienes cometían los delitos. El debate se extendió rápidamente, y ya no solo involucraba a 8chan, también afectaba a toda la industria tecnológica. Facebook, Twitter, YouTube, Reddit. Todas las plataformas comenzaron a ser cuestionadas por sus políticas de moderación. Sin embargo, en el caso de 8chan, la presión alcanzó un nivel completamente diferente. Periodistas acampaban frente a la vivienda de Frederick Brennan. Los medios solicitaban entrevistas. Las autoridades hacían preguntas. Y la opinión pública exigía respuestas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El propio creador de 8chan cambió completamente de postura. Frederick Brennan, quien durante años había defendido la existencia del sitio, comenzó a pedir públicamente que fuera cerrado. En distintas entrevistas declaró que la plataforma ya no representaba la idea con la que había sido creada. Según Brennan, el proyecto había escapado completamente de su control. Aquellas declaraciones sorprendieron incluso a muchos de sus antiguos seguidores. El hombre que había construido 8chan, ahora pedía que desapareciera. Pero el golpe definitivo todavía no había llegado. Mientras el debate ocupaba portadas en todo el mundo, una empresa privada estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre la historia de Internet. Su nombre era Cloudflare. Cuando el nombre de 8chan ocupaba titulares en todo el mundo, la presión ya no recaía únicamente sobre sus administradores. También comenzó a dirigirse hacia las empresas que mantenían el sitio funcionando. Entre ellas, una destacaba por encima de todas: Cloudflare. Aunque millones de personas utilizan Internet todos los días,
Muy pocas saben qué hace realmente esta empresa. Cloudflare no alojaba el contenido de 8chan, no era la propietaria del sitio, ni administraba sus publicaciones. Su función era diferente. Protegía la página contra ataques informáticos, mejoraba la velocidad de carga, y ayudaba a mantener el sitio disponible incluso cuando recibía enormes cantidades de tráfico. En otras palabras, era una pieza fundamental de su infraestructura. Sin ese servicio, mantener la plataforma en línea sería mucho más difícil. Durante años, Cloudflare había mantenido una política muy clara. No quería decidir qué páginas podían existir en Internet. Su director ejecutivo, Matthew Prince, había repetido en varias ocasiones que una empresa privada no debía convertirse en el árbitro del discurso en línea. Según su postura, mientras un sitio fuera legal, ellos debían limitarse a prestar un servicio técnico, sin importar lo polémico que pudiera resultar. Pero el verano de 2019 cambió por completo esa posición. La presión pública era enorme. Periodistas, empresas, gobiernos, y miles de usuarios comenzaron a exigir que Cloudflare dejara de prestar sus servicios a 8chan. Durante varios días, la compañía evaluó la situación. Finalmente, Matthew Prince publicó un comunicado que dio la vuelta al mundo. Cloudflare dejaría de prestar servicio a 8chan, no porque hubiera cambiado su filosofía, sino porque consideraba que la situación se había vuelto extraordinaria. La decisión generó un enorme debate. Algunos la celebraron, otros la criticaron. Muchos advirtieron que era peligroso que una empresa privada pudiera influir de esa manera sobre el funcionamiento de una página de Internet. Porque la pregunta ya no era únicamente qué ocurría con 8chan, la verdadera pregunta era otra. ¿Quién decide qué puede existir en Internet? ¿Los gobiernos? ¿Los jueces? ¿Las empresas tecnológicas? ¿O los propios usuarios? Era un debate que no tenía una respuesta sencilla, y que continúa hasta el día de hoy. Mientras tanto, las consecuencias para 8chan fueron inmediatas. Al perder la protección de Cloudflare, el sitio comenzó a tener enormes dificultades para mantenerse en línea. Otros proveedores también decidieron romper relaciones. Poco a poco, la infraestructura que mantenía funcionando la plataforma comenzó a desaparecer. Para muchos, era el final de 8chan, pero en realidad, solo era el final de una etapa, porque la historia todavía no había terminado, y un hombre llamado Jim Watkins tenía otros planes. Para la mayoría de las personas, la historia había terminado, sin el respaldo de Cloudflare, y después de perder varios de sus proveedores. Parecía imposible que 8chan pudiera volver, pero quienes estaban detrás de la plataforma no pensaban rendirse. Jim Watkins, que para entonces ya tenía un papel central en la administración del sitio, comenzó a buscar alternativas, nuevos servidores, nuevos proveedores, y una nueva infraestructura. Meses después, la plataforma reapareció, pero ya no se llamaba 8chan, ahora tenía un nuevo nombre, Aircoon. El cambio no era solo una cuestión de imagen, representaba el intento de empezar de nuevo, con una infraestructura diferente, y bajo una administración todavía más vinculada a Watkins. Sin embargo, la atención pública seguía siendo enorme. Periodistas de todo el mundo continuaban investigando el sitio. Las autoridades mantenían el caso bajo observación, y el nombre de Jim Watkins aparecía cada vez con mayor frecuencia en reportajes internacionales. Poco después, otro fenómeno de Internet volvió a situar a Aircoon en el centro de la conversación: QAnon, una teoría conspirativa que comenzó a difundirse en distintos espacios de Internet, y cuyos mensajes terminaron publicándose en Aircoon, aunque el origen y la identidad de quien escribía aquellos mensajes nunca pudieron confirmarse de manera concluyente. Las investigaciones periodísticas señalaron repetidamente a la plataforma como uno de los principales lugares donde ese fenómeno se desarrolló. La presión volvió a aumentar, y el nombre de Jim Watkins empezó a aparecer incluso ante el Congreso de los Estados Unidos. En una audiencia pública, legisladores le hicieron preguntas sobre la administración de la plataforma, su funcionamiento, y la responsabilidad de quienes mantenían el sitio en línea. Era una escena difícil de imaginar años atrás. Un pequeño foro anónimo, creado por un joven programador, ahora era tema de discusión entre congresistas estadounidenses. Pero la historia todavía guardaba una última sorpresa. En 2021, la cadena HBO estrenó un documental llamado Q Into the Storm. Durante varios episodios, el director Cullen Novak investigó durante años el origen de QAnon,
y obtuvo un acceso sin precedentes a Jim Watkins y a su hijo, Ron Watkins. Las entrevistas, las grabaciones, y distintos momentos captados por las cámaras, volvieron a colocar a Aircom bajo el foco de millones de espectadores. Aunque el documental no ofreció una respuesta definitiva, sí mostró hasta qué punto una pequeña plataforma de Internet había terminado influyendo en debates políticos, investigaciones periodísticas, y acontecimientos que trascendieron por completo el mundo digital. Lo que había comenzado como un experimento sobre libertad de expresión, había terminado convirtiéndose en uno de los casos más estudiados de la historia reciente de Internet. Pero quizá la mayor ironía de toda esta historia, es que la persona que inició aquel proyecto, ya no quería formar parte de él. Fredrik Brennan, el hombre que creó 8chan, terminó alejándose por completo de la plataforma, y dedicó años a denunciar públicamente el rumbo que había tomado su propia creación. Pocas veces en la historia de Internet, un creador terminó enfrentándose con tanta fuerza a la obra que él mismo había construido, y eso dice mucho más sobre 8chan que cualquier titular. La historia de 8chan nunca trató únicamente sobre un foro de Internet, tampoco trató únicamente sobre libertad de expresión. En realidad, fue un experimento que intentó responder una pregunta muy difícil. ¿Qué ocurre cuando una plataforma permite que prácticamente cualquiera publique cualquier cosa? Durante años, muchos defendieron que Internet debía ser un espacio completamente libre. Otros sostenían que toda plataforma tiene la responsabilidad de establecer límites. La historia de 8chan demostró que ninguna de esas posiciones es tan sencilla como parece, porque detrás de cada publicación, detrás de cada comentario, y detrás de cada decisión de moderación, siempre existe una consecuencia en el mundo real. Hoy, el debate continúa. Las redes sociales siguen modificando sus políticas. Los gobiernos discuten nuevas regulaciones, y las empresas tecnológicas continúan enfrentándose a la misma pregunta que surgió hace más de una década. ¿Quién debería decidir qué puede permanecer en Internet? Quizá nunca exista una respuesta definitiva, pero una cosa sí quedó clara: lo que ocurre detrás de una pantalla puede terminar cambiando el mundo fuera de ella, y esa, probablemente, sea la mayor lección que dejó 8chan. Si te gustan este tipo de documentales, basados en investigaciones reales, historias poco conocidas, y los acontecimientos que cambiaron Internet para siempre, suscríbete al canal, porque apenas estamos empezando. Todavía quedan muchas historias por descubrir, y créeme, algunas son incluso más sorprendentes que esta.